El momento había llegado. Era el 18 de abril de 1521. Sobre la mesa estaban todos los escritos de Lutero. Señalándolos, Juan Eck, el representante del Papa, le preguntó a Lutero, ¿rechaza o no todo lo que ha escrito en estos libros y los errores que ellos contienen? Lutero sabía lo que estaba en juego. Si se negaba a retractar, le podía pasar lo mismo que a John Hus unos 100 años antes, luego de desafiar a la Iglesia en el Concilio de Constanza. Había sido quemado en la hoguera. Lutero respondió, no puedo, ni voy a retractarme de nada. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Si uno les pregunta a los cristianos de qué se trató la Reforma, la mayoría dirá de las indulgencias. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó en Wittenberg, Alemania, el documento Debate sobre el poder y la eficacia de las indulgencias, que hoy conocemos como las 95 tesis. Cuando Lutero publicó las 95 tesis, no quería separarse de la Iglesia ni comenzar una nueva o iniciar una reforma. Por el contrario, él era un fiel católico medieval que creía en orar a María, en la intercesión de los santos, en el purgatorio y en el sacrificio de la misa y la transustanciación. Era un típico católico medieval. Algunos de sus feligreses iban donde las indulgencias eran predicadas y regresaban diciendo, ya no tengo que confesarme o no necesito arrepentirme, pues he comprado una indulgencia. Y él decía, no puedo creer que les estén diciendo eso a las personas. Su postura decía, aquí están sucediendo algunas cosas realmente terribles. Si el Papa supiera lo que algunas de estas personas están haciendo, seguramente intervendría. Lutero se espantó tanto que le envió una carta al arzobispo Alberto de Maguncia para informarle del abuso. Pero lo que no sabía era que la mitad del dinero recibido por la venta de indulgencias iba al arzobispo y la otra mitad al Papa para la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma. Si bien eran muy exigentes a nivel teológico doctrinal, nadie en la Iglesia quería frenar la venta de indulgencias, pues generaba muchos ingresos. Entonces Lutero empieza su delicado trabajo y estudio y se da cuenta que la venta de indulgencias es un problema. Pero cuanto más pensaba, más se daba cuenta que las indulgencias eran tan solo una parte de un problema mucho mayor que afectaba a la totalidad de la estructura de la Iglesia Católica medieval. Podríamos decir que eran apenas la punta del témpano de hielo que Lutero fue descubriendo al pensar en lo que realmente estaba pasando con la venta de indulgencias. Era como un témpano de hielo, pues el 90% de los problemas de la Iglesia estaban bajo la superficie. No eran solo las indulgencias. La brújula tiene 360 grados. Si uno se desvía un grado en una distancia corta, no hace mucha diferencia. Pero si sigue desviándose al cabo de 1000 millas o 1600 kilómetros, termina a 17 millas o 27 kilómetros fuera de curso. Eso le había sucedido a la Iglesia, que se había apartado un poco de las Escrituras en el transcurso de 1000 o 1500 años. Sus enseñanzas se habían desviado mucho de la verdad bíblica, y eso fue lo que Martín Lutero descubrió. La idea que uno podía orar a los santos y ellos intervendrían por uno, la creencia que el Papa es el único obispo ante quien todos deben someterse, la idea de las indulgencias y del purgatorio, todas estas ideas y enseñanzas que ya formaban parte de la Iglesia eran agregados, cambios y aberraciones sin fundamento bíblico. Así que Lutero se da cuenta que uno de los grandes temas que en realidad enfrenta es el tema de la autoridad. ¿Quién tiene autoridad para hablar sobre la doctrina de la Iglesia y sobre lo que es la enseñanza verdadera? Y la conclusión de Lutero fue que debería ser Cristo quien hable. La palabra de Cristo, las Escrituras, los apóstoles y sus enseñanzas. Y eso lo apartó de la forma en que la Iglesia lo había enfocado durante años. En la forma en que la Iglesia lo había estado enfocando, había un depósito de fe, un depósito de doctrina acarreado a través de los años en dos formas. Una era la Escritura y los documentos basados en ella, como los credos, y otra era la tradición no escrita,
tradición que había sido pasada de una generación a otra a través de la sucesión apostólica. Y esas tradiciones a veces tenían más fuerza que las palabras de las Escrituras. Para Roma, la tradición no era un simple depósito de fe pasado de generación en generación, como hacemos hoy con el catecismo o los credos y cosas similares. También incluía la autoridad del Papa y de los concilios. Por lo tanto, cuando decían, hazlo rápido, era como si el mismo Cristo hablara. Y Lutero decía, no es Cristo quien habla. Eso no es parte del depósito de fe. De hecho, eso es una aberración del depósito de fe. Eventualmente, Lutero rechazó las tradiciones que no eran bíblicas, por no tener autoridad religiosa legítima. Y así, el objetivo de Lutero y de todos los reformadores, como se ve en el Libro de Concordia y otros documentos de la Reforma, era llevar de nuevo a la Iglesia a esa conversación que había tenido antes. Les importaba lo vivido anteriormente, les preocupaba que Roma se había alejado de ello, y a ello trataban de volver. Según el libro de los Hechos, la iglesia cristiana comenzó en forma explosiva. Lucas narra el milagro de Pentecostés, donde hubo 3,000 convertidos y poco después 5,000 más. De hecho, la historia secular de Roma comprueba que esto realmente ocurrió. En su ascensión, Jesús dijo a sus discípulos y seguidores que fueran por el mundo y que bautizaran e hicieran discípulos de todas las naciones. Y así fue como, a través de los esfuerzos misioneros de San Pablo, la iglesia se expandió por el Mediterráneo, Asia Menor, Grecia y finalmente cuando viaja a Roma, Italia. Los primeros gentiles convertidos al cristianismo hablaban griego, por lo que la lengua inicial de la iglesia fue el griego. Esto explica por qué los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego. Y así se fueron organizando centros misionales. Había 4. Jerusalén, donde todo comenzó, Antioquía, donde por primera vez a los discípulos de Jesús se los llamó cristianos, Alejandría, Egipto, y Roma en el oeste. En el año 70 hubo una revuelta masiva de judíos en Jerusalén contra el dominio romano, pero ninguna revuelta contra Roma terminaba bien. Sin embargo, esta revuelta produjo un cambio completo, ya que liberó al cristianismo de sus raíces judías. Ahora su centro ya no era más Jerusalén, sino Roma, que también era el centro del Imperio Romano, y es allí donde la Iglesia se desarrolla. La Iglesia siempre ha reconocido la importancia de sus obispos y líderes. En algunas ciudades había obispados importantes, pero Roma no tenía ninguna primacía en particular. Ni en el Concilio de Nicea en el año 325 hubo una clara apreciación por el obispo de Roma. Había obispos de todo el imperio que se habían reunido para discutir estos asuntos teológicos. Sin embargo, poco tiempo después, Constantino mudó la capital a Constantinopla y el imperio se dividió políticamente en el este y el oeste. Y todas las iglesias mayores del cristianismo estaban en el lado este del imperio. Roma fue la única ciudad mayor que quedó. Así es que, siendo el centro político y económico del imperio del oeste, fue muy natural que se convirtiera también en el centro eclesiástico y reclamara una autoridad que no existía 200 o 300 años antes. Y así, a fines de la Edad Media, la creencia popular era que el Papa, como vicario de Cristo, tenía autoridad sobre el cielo y la tierra. Creo que el problema más grande surgió en los siglos XIV y XV, cuando las entidades políticas en Europa se estaban centralizando y los reyes estaban ganando cada vez más control sobre sus reinos. Por ejemplo, nos alejamos de los impuestos feudales, en que los reyes dependían de que los guerreros feudales se armaran como ejército cada vez que eran llamados a pelear. Así que, a medida que los reyes van ganando más autoridad sobre sus reinos, los papas del Renacimiento piensan, ¡ajá, quiero hacer lo mismo! Y así encontramos a la Iglesia de los siglos XIV y XV adoptando las prácticas seculares de los reyes y señores de Europa. Y esto, obviamente, va en detrimento de la autoridad espiritual de los papas y, en realidad, los distrae de lo que se supone que los papas deben hacer.
El concepto de Pedro como cabeza de la iglesia es una idea bíblica. Al menos de ahí vino. La iglesia basaba esta enseñanza en Mateo 16, donde Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Según la tradición, Pedro murió en Roma, y antes de morir le pasó al obispo de Roma las llaves que había recibido de Cristo. Roma pasa a ser entonces el centro de la Iglesia romana, y con el tiempo el obispo de Roma sería llamado Papa. Para la Iglesia Católica, la autoridad legítima descansaba en el Papa, quien era el sucesor apostólico de Jesús. Apostólico significaba que cada Papa era sucedido por el siguiente, retrospectivamente, hasta llegar a Pedro y al mismo Cristo. Es por ello que la pregunta de si Pedro fue el primer Papa siempre ha sido muy importante. Pero no hay evidencia de que Pedro alguna vez haya servido como obispo de Roma. Por ejemplo, la carta de Pablo a los romanos en los años 50 no menciona para nada a Pedro. Sabemos que fue martirizado en Roma en los años 60, probablemente junto con Pablo, y que allí está enterrado. Por ello es que fue fácil para los obispos posteriores decir que Pedro había sido martirizado y enterrado allí, y que por lo tanto había sido el obispo, reclamando así preeminencia sobre los otros obispos, basándose en pasajes bíblicos como Mateo 16, donde Jesús dice, tú eres Petros, en masculino, pero luego dice, sobre esta roca, Petra, en femenino, construiré mi iglesia. No dice, sobre Pedro, Petros, construiré mi iglesia, sino sobre esta roca, Petra, construiré mi iglesia. Y esa es la confesión que Pedro hizo 2 versículos antes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La primera referencia que tenemos sobre el uso de la palabra católica es de San Ignacio de Antioquía, quien fuera martirizado en el Coliseo de Roma. San Ignacio dijo, donde está presente el obispo, allí está la Iglesia Católica. Al decir católica, por supuesto, se refiere a la Iglesia completa. El término sacerdote se utilizó en el siglo III cuando las iglesias occidentales empezaron a usar el latín en lugar del griego. La palabra griega para anciano fue traída al latín como presbítero. En realidad, esta debería llevar la connotación de lo que hoy conocemos como un pastor, pero los escritores de esa época, como Cipriano, también se refirieron a los ancianos con la palabra en latín equivalente a sacerdote, o la persona que ofrece sacrificios. Roma veía al sacerdote como el único conducto de la gracia de Dios, así como lo era el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y quien ofrecía el sacrificio en la misa. Ciertas doctrinas, la doctrina sobre el purgatorio, o la confesión anual, o la transustanciación, se desarrollaron con el tiempo. Ellos fueron el resultado de no permitir que la Biblia fuera la fuente máxima de doctrina y enseñanza. Estas prácticas no bíblicas entraron en la Iglesia de 2 formas. Una fue impuesta por el Papa o por un miembro de alto rango de la Iglesia, pero muchas prácticas también entraron en la vida diaria de la Iglesia a través de las personas. El énfasis en los santos, las estatuas, las peregrinaciones, la veneración a María, muchas de estas cosas se desarrollaron con el tiempo, ya que no había quien controlara. Tanto era así que a veces un concilio contradecía algo que un concilio previo ya había establecido. Así que, al llegar a finales de la Edad Media, la teología católica ya estaba bastante confusa. La base para una de las primeras doctrinas de la Iglesia Católica vino de uno de los libros de la apócrifa. Ahora, la palabra apócrifa significa oculto,
y se refiere a 14 libros ubicados entre Malaquías y el Nuevo Testamento, donde hay casi 400 años de intervalo. Los libros del Antiguo Testamento fueron originalmente escritos en hebreo, pero durante el gobierno de Alejandro el Grande se hizo necesario traducir las escrituras al griego. La traducción resultante fue conocida como la Septuaginta. Pero los eruditos incluyeron otros 14 libros. Esos libros se conocieron como los textos apócrifos, pero como nunca fueron incluidos en la Biblia hebrea, los judíos no los reconocieron como inspirados por Dios. Contenían importante información histórica, pero fueron considerados menos acreditados que otros libros de la Biblia. Al estar incluidos en la Septuaginta, posteriormente fueron incluidos también en la Vulgata, la traducción al latín hecha por Jerónimo. La apócrifa formaba parte de la Vulgata que Jerónimo había traducido a comienzos del siglo V, luego que esos libros fueran canonizados. Pero en un prefacio, él indicó que los libros del Antiguo Testamento eran autoritativos en una forma que los libros de la apócrifa no lo eran. Sin embargo, la Iglesia medieval empezó a usar todos estos libros en la Vulgata, como si tuvieran la misma autoridad. El libro de Segunda de Macabeos presenta al imperio seleucida, que invadía y demandaba que los judíos adoraran los dioses griegos. Luego de una de las batallas dice: si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido necesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaban una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 44 y 45. Estos versos aún son leídos en muchos funerales católicos actuales. Esos versículos de Macabeos, que son reconocidos por judíos y protestantes como escritos históricos no inspirados, fueron usados por la Iglesia medieval e incluso por la Iglesia católica romana actual, para justificar la doctrina de las oraciones por los muertos y del purgatorio. En poco tiempo, nuevas ideas comenzaron a entrar en la Iglesia. Alrededor del año 200 en África del Norte, el teólogo Tertuliano estaba muy preocupado por los cristianos que no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, tanto que creó el término mortal para describir los pecados que la Iglesia no podría ni debería perdonar para permitir a las personas volver a la Iglesia. Esto dio origen a lo que más tarde sería la enseñanza de la Iglesia medieval sobre los tipos de pecado. Los pecados mortales son los pecados que nos separan de Dios. Los pecados veniales son los que pueden ser perdonados a través de la oración o el dar limosna, algo que luego se convertiría en la doctrina de la penitencia. Cerca del año 240, Orígenes de Alejandría dijo que las almas de los elegidos van al cielo, a menos que necesitan pasar por un período de purificación o purgación, o sea, un tiempo torturador en el cual pagar los pecados que no fueron pagados en esta vida. La enseñanza sobre el purgatorio tiene sus orígenes a comienzos de la Edad Media o en los primeros siglos de la Iglesia. Pero la doctrina del purgatorio no fue oficialmente promulgada como doctrina de la Iglesia Católica hasta el siglo XIII. Con frecuencia, esas enseñanzas estaban en la imaginación popular hasta que recibían estatus oficial. Y fue uno de los concilios de León que dijo: sí, esta es una enseñanza de la Iglesia y el purgatorio es una de las realidades de la vida cristiana. Y así pasó a ser oficial. Es típico de muchas de las enseñanzas con las que Lutero luchaba, que fueran declaradas oficiales luego de haber sido practicadas durante bastante tiempo. Por el año 250, Cipriano de Cartago, otro padre de la Iglesia, introdujo la idea de los sacerdotes como sacerdotes de sacrificio. Muchas personas en el mundo antiguo, tanto judíos como gentiles, sabían que los sacerdotes sacrificaban animales, como carneros, toros o cabras. Cipriano llevó esto al campo cristiano, y así
surgió la idea que cada pastor cristiano era un sacerdote que ofrecía un sacrificio. Y el sacrificio que ofrecía era el cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor. No se trata de que la sangre de Cristo salpique por todos lados, sino de volver a ofrecer el sacrificio de Cristo por los pecados de los vivos y los muertos. En otras palabras, este pensamiento desarrolló la idea que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su obra de expiación, no era suficiente. Por lo tanto, era necesario que de alguna manera el sacerdote continuara sacrificando a Cristo una y otra vez en la cruz. Por el año 250, en la época de Cipriano y durante la persecución del emperador Decio, los emperadores romanos comenzaron a demandar que los cristianos hicieran sacrificios al emperador de Roma como un dios. Muchos cristianos, por temor a ser perseguidos o perder sus vidas, así lo hicieron. Y más tarde lo lamentarían y se arrepentirían. Así es que la iglesia decidió que lo que habían hecho no era poca cosa, sino algo grave, y finalmente dijeron: los dejaremos regresar, pero después de un considerable tiempo de penitencia, lo cual podrían ser hasta 20 años de penitencia. Hay historias incluso de la iglesia temprana donde a los pecadores penitentes se los hacía echar a la puerta de la iglesia para que las personas los pisaran al entrar al edificio. Y todo eso no era más que para demostrar su humildad. Otros tenían que ayunar por largos periodos. Algunas veces esto duraba por décadas, lo que fácilmente llevó al abuso que creció en la Edad Media. Si pecas, tienes que hacer penitencia para demostrar que en realidad estás arrepentido. Como se puede ver, las raíces para esto ya estaban en la iglesia primitiva y solo empeoraron con el correr del tiempo. De acuerdo a la tradición, el ascetismo comenzó con San Antonio en Egipto por el año 275. Originalmente, todos los monjes eran ermitaños que vivían en el desierto y rara vez se encontraban con otras personas. Pero, debido a las dificultades de la vida solitaria, muchos de ellos fallaron. En el año 340, el obispo Basilio de Cesarea ayudó a definir el sistema monástico, con el objetivo de reducir las tentaciones y, en consecuencia, los pecados. Se enfocaba entonces en la salvación personal y sus reglas incluían la castidad, votos de pobreza y de silencio. Teófilo, el patriarca de Alejandría, en una carta sinodal de alrededor del año 400, puso al voto de silencio a la par de la fe, diciendo: los monjes, si desean ser lo que son llamados, amarán el silencio y la fe católica, porque nada es más importante que estas dos cosas. En la Edad Media había básicamente dos niveles de ciudadanos, las personas comunes y el clérigo. Estos eran personas seriamente religiosas. Se tomaban en serio el ser juntos ante Dios y eran muchos. Algunos calculan que hasta un 20% en algunas áreas. Es como si 1 de cada 5 personas que uno conoce es clérigo. El problema entonces era que si uno era un ciudadano común y corriente, sabía que no podía ser justo ante Dios, por lo que andaba errando por la vida, esperando morir para ir al purgatorio por 10 o 20,000 años. La perspectiva no era para nada placentera. Era, francamente, una vida miserable. Y la mayoría de las personas no se podían dar el lujo de huir a un monasterio. Es por ello que cuando Lutero echa por tierra esa división y dice: no, en el cristianismo no hay niveles, no hay un atajo para ser justo ante Dios, simplemente recibimos su gracia. Lo que básicamente estaba diciendo es: hasta la sirvienta que hace un trabajo es justa ante Dios. Y eso cambió todo, especialmente le cambió la vida a la gente común. Ahora la vida tenía sentido, y cuando llegaba la muerte ya no existía el terror al purgatorio, pues se tenía la confianza de saber que se moría en el Señor, en la gracia y el perdón de Dios. Esto cambió todo para ellos. Al final del siglo IV, en África del Norte, Agustín de Hipona habló acerca de la justificación como si la gracia fuera infundida en el bautismo y luego transformaba a las personas para que en un proceso de sanación
fueran cada vez más capaces de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de evitar hacer el mal. No es que fueran liberadas del pecado, sino que cada vez eran más justificadas. Al ir creciendo, la Iglesia cristiana continuó enfrentando cada vez más persecución, hasta que en el año 313 el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, el cual trajo nueva paz al cristianismo. Constantino también convocó el Concilio de Nicea, de donde surgió el credo niceno que conocemos y confesamos hoy. El mayor logro de este concilio fue resolver la disputa sobre quién es Cristo y la persona de Cristo y cuál es la relación de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, con el Padre. Y mientras eso fue establecido y la divinidad de Cristo nunca más fue cuestionada, se desarrolló también una extraña nueva doctrina y práctica en la cual se encontraba la noción que el perdón de los pecados, especialmente los pecados cometidos después que la persona era bautizada, ya no eran más perdonables por Jesucristo, sino que Cristo estaba casi despojado de su poder para perdonarlos. A cambio, ese poder de perdonar fue transferido al Papa. Y así es casi desconcertante pensar que la Iglesia del siglo XIX todavía confesaba la doctrina sobre María, pero así es como las cosas funcionan.